Quisiera que esta fuera la típica historia de un espectro que se sube en el taxi y asusta mucho al conductor. Pero mientras grabo esto, estoy cayendo en cuenta de que algo en mi interior empieza a calmarse, como aceptando que el final está cerca. Grabo este audio porque tengo esperanza de que mis hijos o mi esposa lo escuchen cuando regrese la señal. También, por si tengo la suerte de que la policía o el ejército encuentren mi coche. Mi nombre es Raúl, y durante 30 años he vivido de lo que me deja el taxi. Me ha pasado de todo, bueno y malo. He sufrido con el crimen, que últimamente parece que son distinguidos socios del gobierno. Y he pasado por cosas inexplicables, pero también tuve la oportunidad de darle sustento a mi familia cuando me quedé sin empleo. El 31 de julio de este año debería festejar 60 años de vida. Pero mientras veo a mi alrededor, me doy cuenta de que eso no va a llegar ya. Hace unos meses, con el afán de juntar un dinerito más para el medicamento de mi esposa, decidí empezar a hacer viajes no solo en la Ciudad de México, sino a todo el país. La verdad es que todo pintaba bien. Con el GPS era más fácil todo, aunque tenía cuidado de ciertos lugares por el crimen organizado. Hace 2 días me contactaron de Plaza Río de Janeiro 56 en la colonia Roma. Podría dar más explicaciones del lugar, pero creo que todos conocen las historias que vienen de ese lugar. El llamado fue de una mujer. Se escuchaba joven, y dadas las circunstancias sociales actualmente soy muy cuidadoso con ese tipo de viajes. Le expliqué detalladamente que todos mis viajes son grabados, y que yo soy monitoreado, aunque esto último realmente no era cierto. Pero era para darle más seguridad a ella. La chica aceptó sin mayor problema. El viaje era a Oaxaca. Se supone que son poco más de 5 horas en auto, con circunstancias medianamente buenas, pero todos sabemos que en México eso no existe. Cuando se trata de mujeres, generalmente eligen empezar los viajes a horas tempranas por seguridad. Pero esta señorita de nombre Laura decidió que era buena idea comenzarlo a las 11 de la noche. Yo estaba un poco incómodo, pero el tratamiento de mi esposa era caro, y este viaje representaba unos 4,000 pesos. Cuando pasé por ella, su vestimenta era muy particular. El vestido que traía claramente me recordaba esas fotos viejas que me enseñaba mi papá cuando era niño. Mujeres muy elegantes, sin duda, pero extraño para una chica joven de estos tiempos. Entró al coche con un buenas noches y la voz más dulce que había escuchado en mi vida. La primera hora fue totalmente silenciosa. Yo jamás hago plática con mis clientes, en especial con las mujeres. Uno nunca sabe hasta qué punto puede ser incómodo para ellas. En algún momento le pregunté si deseaba que mantuviera la luz de adentro del auto prendida, pero se negó con una sonrisa amable. Pensé que me había vuelto loco, pero hubo un momento en el que había total oscuridad. Y podría jurar que cuando veía en el espejo retrovisor un par de veces dejé de ver a la chica. Y en vez de eso, veía a una anciana. Lo cual culpé enteramente a las drogas que tomaba para mantenerme despierto. Al pasar de un rato me pidió que me detuviera en una gasolinera. Paramos, y ella entró a los baños. Yo aproveché para buscar algo de beber. No tardé ni 2 minutos en tomar la botella y pagar cuando volteé. Y ahí estaba en el auto. Mientras me cobraban, mantuve la mirada en las cámaras que daban a mi coche. Y jamás vi cuándo se subió. Antes de irme, el chico que atendía me dio una tarjeta con números de emergencia. Por si necesita ayuda en el camino, jefe. Sobre todo cuando maneja en la noche con un adulto mayor. Le di las gracias y no lo tomé más en cuenta, simplemente me fui. Quise pensar que con adulto mayor se refería a mí. Le pedí disculpas a la señorita por tardarme, pero me comentó que no había problema, que ella entendía que manejar en la noche era cansado. Seguí mi camino y ella empezó a contarme el motivo de su visita a Oaxaca. Era llevar un regalo a sus familiares.
que tenía mucho tiempo de no verlos. Le pregunté por los miembros de su familia que la recibirían. Mencionó que su abuela, su madre, su tía y su señor, título que yo atribuía a su padre. De pronto el GPS dejó de funcionar y una densa neblina cubrió el camino, de modo que comencé a ir más lento. No sé por qué en el retrovisor a ella la veía más alegre. Parecía que estaba disfrutando el clima, pero yo me moría de miedo que salieran asaltantes o de que pudiera atropellar a alguien. Estaba muy nervioso, pero de cierto modo me alegraba que ella lo estuviera disfrutando. Mi preocupación fue llevada al límite cuando de la nada el motor se apagó. Laura estaba tranquila. Demasiado para una jovencita en medio de la nada, en la noche, con un desconocido y un auto que acababa de dejar de funcionar. Considero que después de tanto tiempo de manejar, soy bastante experto en el arte de arreglar un coche. Pero por más que revisé todo, no daba con el desperfecto, y menos aún sin la luz del celular, que como diablura, se apagó al mismo tiempo que el motor. Recordé la tarjeta del chico en la gasolinería y empecé a buscar en todos lados, en mi chaqueta, en la bolsa de mi pantalón. Creí que la había perdido, pero aquí fue cuando una mala situación se convirtió en el infierno en el que estoy ahora. Empezó con un sonido como de una voz entre los árboles, al menos los árboles que se alcanzaban a ver, pero rápidamente se convirtió en muchas risas de mujer. El corazón me palpitaba muy rápido y las manos me temblaban. Me di la vuelta al carro para meterme y en el parabrisas desde adentro me observaba una anciana de muy poco pelo blanco, vestida exactamente como la chica que hacía unas horas había recogido. Me quedé congelado mientras esa maldita se carcajeaba desde adentro, con unas manos huesudas, de las cuales salían unas uñas largas y maltratadas. Empezó a pegarle al vidrio. Cerré mis ojos y empecé a rezar, pero ninguna oración me salía completa. De un momento a otro, todo se quedó en silencio, salvo por el sonido del viento entre los árboles, que casi se convertía en un lamento. Miré el coche para darme cuenta que ya no tenía pasajera. Las 4 puertas estaban abiertas y yo estaba en medio de la nada. Me subí, y con mucho trabajo porque las manos no dejaban de temblarme bruscamente. Logré poner las llaves y traté de encender mi coche. Creo que jamás había sentido tantas ansias de que Dios me escuchara. Milagrosamente encendió. Las luces aún se topaban con una densa neblina, pero los árboles de mi alrededor revelaron una imagen aterradora. Porque aunque la visión no era clara del todo por la neblina, pude ver muchos ojos viéndome, encendidos, como si fueran de un animal en la noche, pero más brillantes, y las risas regresaron. Sonaba como si fueran muchas mujeres al mismo tiempo. Estoy seguro de que estuve cerca del paro cardíaco cuando, al lado de mi ventana, pero esta vez por fuera, estaba la cara de esa anciana. La anciana que estaba dentro del auto y que hacía unas horas era una mujer joven. Pegó su cara como un niño que quiere ver un pez en una pecera. Se reía y su boca abierta revelaba que no tenía dientes. Sus ojos estaban exageradamente abiertos y babeaba como un animal hambriento el vidrio. Aceleré y pude ver en el retrovisor cómo corría con dificultades porque le hacía falta una pierna. Seguí adelante sin poder ver cuánto tiempo pasaba. El celular seguía apagado, pero yo sentí que fueron horas. La neblina y la noche no pasaban. Según mis cálculos tendría que empezar a verse claro. Aunque fuera un poco, pero nada.
Me detuve cuando me di cuenta de que la gasolina no me daría para seguir muy lejos. Traté de prender el celular y como respuesta a mis plegarias, esta vez funcionó, sin nada de señal. Solo me quedé viendo la foto de mi esposa y mis hijos. Lloré mucho por la impresión y la desesperación de no saber si iba a volver a verlos. Entonces un sonido diferente, como el de un animal que se acercaba. Mantuve prendidos los faros para ver qué se acercaba en la neblina, aunque no fuera mucho. A una distancia de unos 20 metros vi una silueta de algo. No era muy claro, pero se acercaba corriendo. Cuando estuvo más cerca, vi un cerdo. No sé de qué otra manera decirlo, es un cerdo. Iba corriendo en 2 patas y pasó al lado del coche. No estoy loco al decir que iba riéndose, burlándose de mí, estoy seguro. La temblorina regresó incluso más fuerte. La gasolina no daba para mucho más. Sin embargo, avanzar aunque fuera un poco era mejor que mantenerme sin hacer nada en ese infernal lugar que estoy seguro que ya no era la carretera rumbo a Oaxaca. Avancé y la neblina empezó a verse más clara, no como si fuera de día, pero me daba un poco más de campo visual. En el camino que recorrí, pasé de nuevo a esa maldita bruja. De manera macabra y casi real. No sé si tenga sentido lo que voy a decir, pero sus ojos estaban tan abiertos esta vez que pensé que se le iban a salir de las cuencas. Me gritaba cosas que no entendí porque aceleré. Las risas que se escuchaban de entre los árboles regresaron, pero más escandalosas esta vez. Estoy seguro que en este punto estaba dando vueltas en círculo porque a lo lejos pude ver la silueta del cerdo que corría en 2 patas, listo para volver a pasar junto a mí. Para mi desgracia esta vez, detrás de él había algo. Una figura grande, imponente. No encuentro otra manera de describirlo más que un demonio con cuernos. Así que paré en seco. Por alguna razón mi mente pensó en las palabras de la mujer antes de que se volviera una anciana. Ella llevaba un regalo a sus familiares, a sus tías, a su señor. Me horroricé de pensar que yo era el regalo y solo Dios sabe qué harían conmigo. A la lejanía, con pasos fuertes que cimbraban la tierra, el demonio empezó a avanzar hacia mí lentamente. Mientras el cerdo corría, pasaba junto a mi coche. Aún se estaba burlando de mí. No sé en qué momento, pero supongo que me desmayé, porque desperté hace un rato. No se escuchan ni los animales de la noche ni las risas de los árboles. No hay cerdo, ni demonio, ni brujas. Solo un silencio sepulcral, acompañado de ese silbido en el viento espectral. Viento que mueve las copas de los árboles. La carretera sigue oscura y con neblina. He decidido dejar el celular. Espero que lo encuentren. Espero que esta grabación aún salga. Voy a avanzar en la oscuridad caminando, porque como si se tratara de una macabra broma de alguien que se burla de mí, esta vez ya no hay gasolina, ni siquiera la poca que recordaba. Estoy temblando de miedo porque después de que avance unos metros, ya no va a haber vuelta atrás. Y estaré cubierto enteramente de tinieblas.